En, en las Fuerzas Armadas Dominicanas, los guardias de Trujillo tenían una frase que decía: la novia del guardia no es la esposa del oficial. Eso viene a colación porque muchas veces los que elaboran el trabajo político y sobre todo el trabajo técnico, cuando vienen los nombramientos, van a los cargos, pero no a los cargos que a veces la población espera que sean desempeñados por ellos. Porque los cargos a quienes van es a los que trabajan en lo que laboran en el trabajo político, no en el trabajo técnico. A nosotros nos pasa los miércoles que hablamos de salud, que hemos tenido la suerte, porque eso es suerte, de que cuando se elaboró la ley de salud y la ley de seguridad social, se discutió en el gobierno de Hipólito Mejía, y los que trabajaron en ese proyecto fueron, pues, William Hanna, Jesús Ferry, Rodríguez Soldevila, los que eran funcionarios, sobre todo en esas áreas y los que estaban en el Ministerio de Trabajo. Ahora, Nelsida Marmolejos, el señor o los señores que vienen, que terminan el proyecto, son los del PLD. ¿Qué pasó? Que era tan laborioso el trabajo que faltó un tema, que fue el tema educación, edificación. Son tantos los actores de la seguridad social que nosotros nos hemos propuesto, no para que cambiemos, porque sabemos que ya eso, el cemento se puso duro y hay cosas que son difíciles de cambiar, aunque venga la modificación de la ley, pero por lo menos que la gente entienda que es muy difícil poder poner de acuerdo intereses. Cuando tú hablas de honorarios, por ejemplo, se sabe perfectamente que los honorarios que fija la Seguridad Social para las ARS pagarle a los prestadores no son quizás los honorarios que deban pagarse, pero el legislador previó, y los que prepararon la ley previeron el copago, que el paciente ponga una parte. Todo estaba bien planeado, pero cuando viene la práctica, dice, pero yo no tengo para el copago. Entonces surge el subsidiado. Bueno, está bien para los que no tienen ningún tipo, pero está también el prestador. Prestador es el médico, la clínica, el laboratorio, la farmacia, el que pone cosas, pero está el que paga, que son las administradoras de riesgos, el administrador del dinero. Entonces, hay también un sistema mixto, que hay un sector privado y un sector oficial, gubernamental. Pero eso se refleja hasta en el mismo SENASA. SENASA tiene dos cajitas diferentes. No es lo mismo el departamento subsidiado que el departamento contributivo. Entonces, el problema de salud que se desprendió lo que era Dirección General de Hospitales como Servicio Nacional de Salud, y el ministerio quedó como un organismo regulador, pero uno no sabe realmente los fondos cómo se administran. A veces nos dicen, pero el 4%
es bueno para educación. ¿Por qué salud no tiene más? Bueno, yo pensaba que es que como las ARS manejan fondos, parte de los fondos de salud los manejan la tesorería a través de las ARS. Entonces, nosotros, primero con el doctor Hanna y ahora con el doctor Gustavo Guílamo, que los dos en diferentes etapas trabajaron en la seguridad social. Entonces, vamos a ver cómo, así como el doctor Hanna nos llenaba espacios en blanco, a ver cómo el doctor Guílamo nos puede hablar de algunos temas. Hoy, por ejemplo, el ministro de Salud, que cuando se hizo la ley, desempeña o desempeñaba su cargo de director o de codirector o de copropietario. Los dos ministros de salud de este gobierno han sido directores de un centro de salud privado, uno de los mejores del país, que es la Unión Médica de Santiago. Entonces, él da unas declaraciones en el día de hoy que dice que es imposible que o el gobierno o las ARS puedan cubrir los costos de los benditos tratamientos de alto costo, que no es más que el cambio de denominación de como se llamaban antes, enfermedades catastróficas, porque eso trajo como consecuencia que uno decía, pero si es catastrófica, ¿para qué invertir tanto si el final va a ser fatal? Fatal desde el punto de vista de que termina, porque fatal tiene ese significado. Entonces, hay también una tendencia de por qué invertir tanto dinero en algo que lo que puede dar es un bienestar temporal por poco tiempo, porque una persona que tenga una enfermedad catastrófica terminará en una catástrofe, en un año, en 2 años. ¿Por qué invertir tantos millones? Y digo millones y que valga la palabra. Aquí se gastó en un año 4.000 millones en la última gestión del gobierno anterior, y ahora creo que andamos por 8.000 millones en ese tipo de tratamiento, de medicinas. Vamos a dar la bienvenida al doctor Gustavo Guílamo y vamos a pedirle que comencemos por ahí, por lo que dice el ministro, de cómo se puede, o ya que no se puede reducir, como dividir el costo de la enfermedad de alto costo. Doctor, gracias. Lo vamos a embromar mucho de ahora en adelante. No, para mí es una satisfacción, de hecho, regresar prácticamente a los medios, de donde he estado por tantos años también, con programas especializados en el área de salud y de la seguridad social, o sea que eso es simplemente como volver a casa, independientemente de que hayamos cambiado de techo. Efectivamente, como usted ha hablado en este momento, uno de los grandes dolores de cabeza que tiene el sistema de salud de la República Dominicana ahora mismo es el financiamiento de las enfermedades de alto costo. Y quizás refresco un poco, es cierto, le llamábamos catastróficas y el término catastrófico estaba más asociado a la catástrofe familiar y financiera que causaban estas enfermedades, porque estaban consumiendo más del 25% del presupuesto de una familia. Entonces, la denominación de catastrófico estaba relacionada con todo eso, además de cómo destruía el entorno familiar, porque alguien tiene que dedicarse a atender a esas personas que tienen esas enfermedades. Eso quiere decir que había en todo el entorno familiar, aparte de lo financiero, también un tremendo desastre, porque
Cuando costeamos enfermedades y costeamos tratamientos en un sistema sanitario, ya no un sistema de seguridad social per se, hay que envolver precisamente cómo deja de producir esa persona enferma, cómo un familiar probablemente tiene que retirarse del trabajo, salir de la vida productiva para atender a un familiar, o también todos los costos asociados en traslados, mantenimientos, dietas especiales, etcétera, etcétera. Y entonces decidimos llamarles enfermedades de alto costo y alto nivel de complejidad en términos del tratamiento. Y esa fue una forma como medio salomónica que se le encontró, de la misma manera que ha pasado ahora con la atención primaria y que hemos querido estar segmentándola, que si es primer nivel, que si se da en todos los niveles. Doctor, entonces, hay una solución que parece que estuvo fuera de tiempo, pero resulta que hoy se pone vigente con respecto a lo que usted acaba de decir. Durante el ejercicio de lo que fue el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, aparecieron las cirugías cardiovasculares, que eran muy costosas. El instituto tenía dos costumbres: o enviaba el paciente fuera, pagado por el instituto, o traía equipos de cirujanos para guardarle 10 o 12 casos para hacerlo. Justamente William Hanna propuso algo que yo no sé si usted cree que eso podría resolver un poco esto. Por ejemplo, un gran centro nacional de enfermedades del corazón, incluyendo cirugía, lo que tiene el SECANOT y lo que tiene el Instituto de Cardiología, pero reforzar esos dos centros para que todo lo que haya de alto costo vaya a esos sitios. Un centro de riñón, es decir, lo que el padre Villini se intentó, que por cierto no termina el problema. Yo le pregunto, la creación de esas unidades costosísimas y que todos esos pacientes vayan a esos lugares, porque usted sabe que muchas diálisis se hacen esperando un trasplante. Si hubiera el centro de trasplante, ¿cuál es el tratamiento paliativo o definitivo que se puede hacer en esa dirección? Bueno, usted dio en el clavo, en la diana, de lo que debe ser la propuesta de manejo integral de todas las enfermedades de alto costo. Bueno, y no de todas, porque de algunas. De las que podemos financiar, porque es que, fíjese que lo que ha pasado, cuando hicimos el catálogo del Plan Básico de Salud, definimos una serie de procedimientos que entendimos que eran de alto costo y alto nivel de complejidad en términos de la técnica, la tecnología y el número mínimo de médicos. Y entre ellas estaban las enfermedades renales y sobre todo la diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Pero la cantidad de personas que estaban en tratamiento en ese momento era mínimo comparado a la cantidad de personas que necesitaban el tratamiento. Pero era fácil, no había capacidad para financiarlo por las familias o por el sistema, y tampoco no habían las suficientes unidades. Hoy en día tenemos suficiente, como le llamamos, riñones artificiales, que es las sillas de hemodiálisis, para poder atender la demanda de la población. Hay suficiente. Hay suficiente en el país. ¿Y el financiamiento? Y el financiamiento está entregado todo a la seguridad social. Entonces, o sea, que ahí no sería el tema. De que haya que recostear cuánto están costando ahora mismo, ese es otro tema, porque los insumos van subiendo, los pacientes entran muy complicados. O sea, cuando nosotros empezamos con la diálisis, Michelle, Carlos y el doctor Jacín, estábamos estimando que los pacientes recibían entre 2 y 3 terapias, o sea, que a la semana. O sea, que le calculamos 2.5. Hoy en día todos los pacientes dominicanos están en tres sesiones semanales.
quiere decir que están en una más alta necesidad. No, y los costos de esto se han incrementado. Exactamente. Ya un filtro, ya no cuestan lo mismo. Y el doctor Jacín mencionaba algo, ¿qué hacía el Seguro Social? Bueno, tenía que mandar personas fuera o teníamos pocas unidades para atención a cirugías cardíacas o a angioplastías, o sea, colocaciones de stent. Entonces, ¿qué pasa? El volumen que se estimó para eso era un volumen mucho menor que el que podíamos atender. Pero la Seguridad Social lo que trajo fue una oportunidad para la gente que ha llegado al punto donde la gente entendió que tiene ese derecho, conoció ese derecho y demanda ese derecho. Y de ahí también la cantidad de medios diagnósticos que están haciendo que identifiquemos más enfermedades. Y esa iniciativa que usted ha comentado, usted dice, eso es la posibilidad de hacer una solución, de crear algunos centros grandes que manejen la totalidad, por lo menos el fuerte de todos esos procesos. ¿Eso es viable? Sí, es viable. ¿O eso se está haciendo ya? Lo que pasa es que ya tenemos muchos centros que manejan diferentes patologías. Lo que tenemos que definir es dónde vamos a atender esos pacientes, para que entonces haya una economía de escala en el financiamiento de esos centros. Pero lo que está haciendo es que todo el mundo, este país dentro de un año va a tener más unidades de hemodinamia que cualquier país de Latinoamérica completo. Entonces, usted está diciendo que nosotros debemos de rediseñar el sistema operativo de distribución de los servicios de salud. Así es. A nivel público. Un buen programa de manejo de enfermedad de alto costo tiene que conllevar que hayan unos prestadores identificados que puedan manejarse dentro de los protocolos de atención sin estar diciendo, este es mi protocolo, este es el que yo entiendo, eso funciona así, esa es mi escuela, a mí me gusta manejarlo como yo quiero. No, dentro de los protocolos estandarizados, sabiendo siempre que hay pacientes que salen de la estandarización, es obvio, y que puedan manejar costos de manera efectiva y eficiente. Entonces, cuando nosotros canalicemos los pacientes a centros muy particulares, cuando digo nosotros, estoy hablando del sistema, ¿no? Claro. Estoy hablando del sistema, canalicemos esos pacientes, va a haber un mejor financiamiento para esos centros y van a poder subsistir. Los médicos que trabajen ahí, el personal especializado, está concentrado en un lugar. Nosotros todos sabemos qué es lo que pasa con los médicos hoy en día, es que son taxistas, porque los médicos, media hora allí, 2 horas allí, tal día allá, entonces su vida productiva pierde un 40% fácilmente. Sí, pero por ejemplo, usted mencionó, se habló del Hospital Padre Villini, nosotros veíamos el caso, del tiempo que tiene la construcción, que si se termina, que si no se termina, que si se paga, si no se paga, todo esto. Pero a veces uno dice, ¿qué debe ser el Padre Villini? ¿Se debe de cerrar el Padre Villini? ¿Debe de seguir como un centro con todas esas especialidades y todos esos médicos? ¿Cuántas camas tiene el Padre Villini? 50. 50. ¿Cuántos médicos tiene? 200. ¿Cuántas especialidades tiene? ¿Debemos de convertir el Padre Villini o no cerrarlo en un centro, un gran centro de hemodiálisis y de riñón y quitarnos, llevarlo a 50 médicos, llevarlo a esa especialidad? Y eso que se está planteando en ese que ustedes están hablando podría tener sentido en algunos casos, pero seguimos rediseñando el sistema mal. Sí, así es. Bueno, porque eso no obedeció a una planificación especial de cómo nosotros íbamos a articular todo el sistema de salud de la República Dominicana, toda la red de prestación. Si hubiéramos hecho un diseño estructurado con todas las instituciones involucradas, entonces hubiéramos podido redefinir eso. Y no simplemente vamos a remodelar hospitales y a remozar hospitales, sino a qué lo vamos a dedicar esos hospitales. De hecho, fíjate, ahí está la ciudad sanitaria, una mega institución, que tú dirías, ¿es para esa población suficiente? Bueno, es que depende de lo que queramos enfocar, porque ahora tenemos 5 hospitales en la ciudad sanitaria. Y dentro ¿Están abiertos los 5? El general no está abierto solamente la consulta. Entonces no tenemos 5 hospitales. Bueno, pero tenemos 5 hospitales ahora mismo dentro. Tenemos Quemados, tenemos Secanot, tenemos el centro de diagnóstico,
el Semadoja, y tenemos también el Centro de Gastroenterología, el japonés. O sea, tenemos 5, y el general, 5 hospitales dentro de lo que se llama un complejo tipo corporativo. Y al final funcionan como 5 instituciones independientes, cada una con su RNC, con sus políticas, con todo lo que, y cada una haciendo, o sea, saliendo a buscar el financiamiento. En algunos casos hasta competencia de la otra. Así mismo lo es, porque teniendo una unidad diagnóstica especializada, monto una unidad diagnóstica ambulatoria dentro del Hospital General. Pero eso no ayuda a la economía de escala. Claro que no. En el caso de la Claro que no, porque están compitiendo. Y nos pasó con el complejo de la Plaza de la Salud. Sedimat y la Plaza de la Salud se convirtieron en 2 entidades que compiten una con la otra. Se suponía que la Plaza de la Salud, el Hospital General Materno Infantil, Plaza de la Salud, se iba a dedicar a la medicina base. Sí, pero ese es un tema que usted menciona, y yo creo que el caso de Sedimat, Pero lo vamos a repetir. Lo tenemos que ver con lupa. Los beneficios Sedimat, Plaza de la Salud, el complejo, y los daños que puede hacer al sistema. Aquí, por ejemplo, vienen las clínicas privadas. Una cosa es, Sedimat compite con Plaza de la Salud, en algunos casos. Competencia plena, 2 imágenes, por lo menos a la economía de escala no funciona. Pero también aquí vienen las asociaciones de clínica privada diciendo que Sedimat o algunos centros que tienen patronatos que pueden recibir ayuda estatal compiten de forma desleal con el sistema privado. Antes de meternos ahí, vamos a retomar entonces el punto original. Cuando tú diseñas la Plaza de la Salud, el complejo Plaza de la Salud, Sedimat era esa gran institución para manejar enfermedades de alto costo y complejas, con alta tecnología. ¿Qué es lo que Secanot ahora? ¿Qué es lo que era Secanot en la ciudad sanitaria? Ya entendí. ¿Me estás entendiendo? Entonces teníamos que repetir eso en diferentes lugares. En Santiago, por eso siempre se dice, bueno, que en Santiago hay que hacer también una ciudad sanitaria. Bueno, vete del otro lado, le llamamos el Juan Bosch, ese también tiene, no es ciudad, ahora no recuerdo, pero también tiene un complejo sanitario, donde entonces iba a haber una parte especializada y una parte general. El Hospital General no ha abierto nunca. Tenemos un materno, que es un hospital. Tenemos un infantil, que es un hospital, y tenemos un traumatológico y de cirugía especializada, que es otro hospital. Y ninguno de los 3 tienen políticas comunes en términos de la atención de los pacientes. O sea, no hay definido un circuito dentro de ellas para poder definir cómo vamos a manejar esa economía de escala. Entonces, ahí también debimos estar construyendo ese otro centro de alta complejidad para manejar pacientes complejos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, bueno, ahora que le metamos el banco de sangre, y eso es otro tema, porque la sangre es un gran tema que quizá un día tenemos que sentarnos también a hablarlo nosotros aquí. Si nos vamos totalmente a la parte inferior, la primera parte del sistema, que es atención primaria. Doctor, decenas de entrevistas, de programas, de investigaciones, de evaluaciones al sistema, te dicen a ti, nos dicen todos los días, el problema de la salud, de la seguridad social en República Dominicana y de la salud se resuelve si nosotros trabajamos con los niveles de atención y si trabajamos con la salud primaria y trabajamos esto. En el país, ¿cuál es el problema de poder, vamos a decir, poner en vigencia plena el tema de la atención primaria? Es un tema de que con la legislación actual, yo como afiliado a una ARS, puedo decidir si yo me puedo ir directamente a mi médico o al cardiólogo, que es un especialista, y hacerme una evaluación. ¿Por qué voy a ir a un centro y entrar al centro por un centro de atención primaria? Lo que hay es que poner una obligación para que la gente entre por el primer paso. Y la otra cosa es, tenemos disponibles los centros de atención primaria en el país, públicos y privados, para, si este paso se da, que la gente tenga la oportunidad de entrar por el primer escalón del sistema. Bueno, ese es un tema bien
bien nodal, porque no es que, mira, fíjate, la palabra obligatoriedad hace que la gente se resista, ¿entiendes? Y que se resistan los prestadores. Primero es que hay un modelo de atención que está definido y que está en una política del Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Salud tiene que exigirle como miembro, como parte fundamental también del Consejo Nacional de la Seguridad Social y del Sistema de Salud y de Seguridad Social, que se implemente el modelo de atención que tiene definido el órgano que rige y establece las políticas de salud. Entonces, si usted estableció un modelo porque entiende que el modelo es el que mejor indicadores de salud va a producir y además es el modelo que va a producir también manejo de la economía, porque es que hemos vendido la atención primaria como un problema económico y financiero, que es que va a ahorrar dinero. Va a ahorrar dinero, pero no en el cortísimo plazo, porque tú estás cambiando una cultura. Va a ahorrar dinero en el mediano plazo. Lo que pasa es que no es en el mediano plazo de allá de 20 años. Ahora, claro, algunos indicadores los vamos a ver cambiando mucho más adelante. Pero lo otro es cómo estructuramos... Sí, porque la atención primaria también trabaja la prevención. Sí, claro que sí, pero cómo estructuramos ese primer nivel de atención para hacer la mayoría de las acciones de atención primaria. Si no tenemos centros con todas las características que sean necesarias, podemos tener otro tipo de estructuras, porque lo han hecho otros países. O sea, España tiene modelos más de centros de atención primaria, pero otros países, Inglaterra, Estados Unidos, que no me gusta usarlo de ejemplo, porque no es el mejor ejemplo de un modelo eficiente, pero también lo tiene estructurado donde están identificados los médicos. Y los médicos pueden estar articulados en red sin estar dentro de un centro de atención primaria. Tú vas al centro médico UCE y ahí está el doctor Carlos Alonso, que está contratado por todo el mundo para hacer una puerta de entrada desde el punto de vista del primer nivel de atención. Carlos Alonso puede ser un médico familiar, un internista, etcétera. Y la gente va por donde Carlos a verse con él, pero desde el punto de vista de que él es su médico primario, el que lleva todo el control. Otro enfoque de ver para que nos quitemos el cuco de que las clínicas no quieren que le saquen el negocio con la atención primaria de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estructuro programas y digo, bueno, Carlos, tú eres mi médico primario en esa zona y tú vas a tener asignada 2.500 personas, por decir cualquier número, 600 familias, 700 familias, dependiendo la especialidad, ¿verdad?, que tiene. Tú ahí vas a manejar una serie de programas y hay que estructurar con el centro lo que son los copagos para que en muchas atenciones no haya copago. Si entonces va donde el doctor Michel Jacín, que es obstetra, y Michel Jacín es la puerta de entrada de una mujer embarazada, entonces el embarazo que está dentro de un programa para que haya atenciones sin restricciones por temas económicos, entonces hay que garantizar que los laboratorios relacionados con el embarazo, que la sonografía que lleva esa mujer, no la 20 sonografías que se quieren hacer, y la del muchachito a ver cómo está y si me hace una 4D, no. Las sonografías que necesita durante su embarazo, de 2 a 3, que es lo que manda el protocolo, están puestas ahí, 5 pagos, y los laboratorios también. Entonces, es un tema de cómo estructuramos los modelos de contratación. Los prestadores no están preparados para eso, y las ARS no han querido prepararse para eso, pero conocen el modelo también, porque han tenido que estudiar otros modelos. Entonces, es cómo lo estructuramos. Entonces, empezamos ese primer nivel, lo organizamos en un modelo que está que plantea el Ministerio de Salud, pero que tiene que decir, es así, es de esta manera que va a funcionar. Y también entonces, en el otro extremo, articulamos los prestadores que van a manejar las enfermedades de alto costo, que tienen que entrar dentro de un acuerdo general nacional con el Ministerio, con la Seguridad Social, para cómo van a articular su servicio y vendérselos a las ARS. Aquí cuando digo vendérselo, porque sería el mecanismo de financiamiento. El otro tema que tienen los pacientes de alto costo, que es la parte básica que maneja el Ministerio en el programa, son los temas de medicamentos. Son los temas de medicamentos. Y creo que empezamos a comentar en algún momento, se inició con que
eran medicamentos a pacientes que no estaban afiliados y que, porque todavía teníamos, recuérdate que fue apenas en este gobierno que se universalizó la cobertura, el gran logro de Luis Abinader, el mayor logro de Luis Abinader en la seguridad social y el mayor aporte, se llamó la instrucción de universalizar la cobertura, con aquellos 2 millones que terminaron en 2.3 millones de personas que entraron al sistema y los 800,000 que se habían quedado sin trabajo con el tema de la pandemia. Y eso llevó a casi 5.6 millones de dominicanos tienen un seguro subsidiado. 5.750 para redondearlo. O sea, y ha estado alrededor de 5.8. Con la creación de empleos van entonces mejorando. Usted nos está diciendo que si tenemos 5.7, 5.8 millones de dominicanos bajo la sombrilla del régimen subsidiado y que tenemos otros 3 o 4 millones en el plan régimen contributivo, que nosotros podemos andar como República Dominicana en más de 9 millones de dominicanos con una tarjeta de seguro respaldada en seguridad social. 10.4, 98% de la población dominicana. El que no tiene un seguro contributivo es porque no trabaja. El que no tiene un seguro subsidiado es porque no califica. Porque no califica. Porque no tiene documentación. Pero a mí me dijeron también que hay gente que no lo tiene, que no trabaja, pero que dice tiene dinero y tiene un seguro fuera y no le interesa. Bueno. ¿Hay por ciento de eso? Sí, claro que sí, pero es muy mínimo. Es muy mínimo el porciento de eso. Bien, doctor, hay algunos temas que uno tendremos que necesariamente hacerlo de forma individual, pero vamos a hacer algunas introducciones. Uno es algo que escuchaba ayer y que sí, por falta de conocimiento, hay muchos afiliados, muchos dominicanos que tienen un seguro, que no saben hasta dónde exigir o que quieren exigir de más. Y muchas veces los prestadores son parte de este problema. Prestadores, médicos, cirujanos, que es la velocidad con que van las tecnologías y los nuevos procedimientos. Y lo que es que el sistema te manda o te incluye. Escuchaba un caso ayer de un reemplazo de un hueso, que puede ser de una marca o puede ser de otra, pero que puede ser de titanium o puede ser de los materiales muy buenos tradicionales que se han utilizado en los últimos 6, 7 años, que van saliendo, 10 años. Y decía la persona que hacía la explicación, es que en ningún país del mundo el sistema cubre todo procedimiento nuevo que va saliendo o toda técnica nueva que va saliendo o todo reemplazo que va saliendo, inclusive cualquier medicamento. En ningún país, ni en Estados Unidos, ni en Europa, la tecnología y la ciencia va por encima de esto. Entonces los pacientes quieren que le pongan lo mejor, no lo que necesita, o el médico que se especializa en algo dice, oye, estoy haciendo una cirugía robótica por la nariz para operarte el corazón por la nariz, y tú quieres que incluirme eso en el afiliarme con eso, y el paciente entonces lo comienza a demandar sin saber que la cirugía del corazón en el sistema está cubierta o por una cirugía de corazón abierto o por una laparoscopia. Estoy poniendo un ejemplo tradicional. Ese comportamiento, doctor, de cómo va la ciencia y hasta dónde es el derecho. Bueno, Michelle, eso viene de una tradición muy grande. En un país donde la medicina fue privada por tantos años, y es apenas hace unos años que está siendo financiada prácticamente en su totalidad por sistemas de seguro, los médicos podían ofertar lo que ellos entendieran y cuál era su especialidad y de dónde venían, y el que podía traer el equipo y tener la tecnología disponible. Pero también hay otra cosa, siempre se organizó el sistema alrededor de la oferta de servicios y no de la demanda de servicios. ¿Qué quiero decir? Llegaba
el doctor fulano de tal, especialista en atención al dedo meñique de la mano izquierda, por majón. ¿Tú te acuerdas lo que era jugar majón? Sí, claro. Pero él solamente sabía atender el meñique de la mano izquierda. Si te lo traumatizaban jugando majón, si te lo traumatizaste es que te lo agarraste con una puerta. Él no tiene esa especialidad. Entonces, en el hospital había que crear una unidad de esa especialidad. Porque llegó ese médico y hay que buscarle un mercado. Pero eso no estaba en el sistema. Pero eso no es lo que la demanda en el sistema, no es esa. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahí es donde vienen las grandes distorsiones. Al estructurar un sistema sustentado en la oferta de servicios y no en la demanda y las necesidades de los pacientes, siempre la última tecnología va a estar ahí. Te pongo un ejemplo, Carlos, para darte la oportunidad. En estos días veíamos un paciente, así mismo como tú dices, que lo iban a operar de una incontinencia y el médico dice que va a usar una malla especial que salió nueva, que cuesta $5,000 la malla solamente. Cuando el mercado tiene una malla que cuesta menos de 1,000. Pero él quiere esa. Pero cuando él convence a ese paciente, a su paciente, de que esa es su necesidad, el paciente inicia un proceso de lucha y de demanda en el sistema para que le cubran esa malla. ¿Me estás entendiendo? Que era el ejemplo que tú ponías. Entonces, queremos traer todo lo último sin haber hecho los estudios que tiene que crear el sistema también a través del ministerio de inclusión de nuevas tecnologías sanitarias. Pero eso no ocurre en ningún país. Ningún país Hay cobertura 100%. Ningún país del mundo. Bien, Carlos. Yo no estaba en este segmento y quiero completar algo con la malla. Es lo mismo que pasa cuando un médico quiere medicamentos de marca o de genérico. Y ahí todavía pudiese tener es lo mismo, pero ahí pudiera todavía en algún punto tener un poquito más de razón. Si tú pero un producto que está aprobado por el FDA, que es genérico, no tiene por qué compararse, no tiene por qué ser inferior a uno de marca, a menos que el médico sea un comparón. No necesariamente, porque creo que en un programa anterior hablamos de la biodisponibilidad del medicamento. Entonces, si ya un paciente está estable con un medicamento de una marca, a veces se lo cambiamos a otro y por su biodisponibilidad, por algún componente agregado que tiene, no hace el efecto, tú te vas a la marca, pero no tiene que ser que todos los pacientes tengan que estar en la marca. Pero lo que pasa también, Michelle hablaba de la modernización y de cómo quizás el catálogo de prestación de servicios y de bienes disponibles para tratamientos médicos no va a la par en su actualización con la modernidad que experimenta la medicina. Entonces vamos a ver con el caso, por ejemplo, de procedimientos que son modernos y que, aunque no estarían incluidos en el catálogo, pero de aplicarse disminuirían los costos de hospitalización, por lo menos. Por ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, que una apendicectomía era un asunto que por la paroscopía está más caro y no te lo cubre el seguro. No sé si eso habrá cambiado, pero es una paradoja, es decir, como algo que te va a mantener más tiempo gastando dinero en una clínica no es lo que está cubierto y no algo que te puede despachar para tu caso de dinero. ¿Estamos ya adaptándonos a esos cambios o se pueden hacer excepciones o se necesita algo para que se termine de entender de una vez que la modernización puede llegar a reducir costos en algún momento? No, pero claro, de hecho esa es la finalidad de la tecnología, esa es la finalidad de todo lo que se crea. Pero se está asumiendo así como tal. Eventualmente se va a ir asumiendo gradualmente. Te pongo el ejemplo de la cirugía robótica. La cirugía robótica tiene sus números en el mundo. Ahora, ¿cuál es la disponibilidad de robot en la República Dominicana? Sí. ¿Y cuántos son los médicos especializados con experiencia en cirugía robótica? Porque usted puede haber venido y acabar de llegar de un entrenamiento, pero ¿cuántas cirugías realmente usted manejó y la experiencia que está ahí? Entonces, cuando la ponemos disponible en el sistema, tenemos que tener la garantía de que el acceso no va a ser discriminado. Entonces, a quién sí, a quién no, porque está disponible en centros muy especializados y no hay todavía la cantidad de médicos preparados para eso. Doctor, y también hay otra cosa, hablando de lo que es, usted hablaba
la atención primaria y muchas atención y la salud comienza primero desarrollándose en base a una plataforma, a un sistema de medicina privada. Pero le hago la pregunta que le hago a todos los especialistas que vienen acá: ¿por qué en una ciudad como Santiago reina la medicina privada de una manera que aquí no pasa en la capital? Es decir, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Es decir, porque yo no he visto de que es mayor capacidad o mayor poder de pago de los residentes en el Cibao. Bueno, todavía en el Cibao queda mucha gente que tiene poder adquisitivo en efectivo. Toda esa gente que trabaja, que tiene ganaderos, agricultores grandes, o sea, todavía manejan buena cantidad es la economía, es la economía de la región lo que determina que la medicina privada le vaya mejor. Bueno, y que tienen la mayor cantidad de familiares viviendo en el extranjero y que en muchas ocasiones fondean parte de esos tratamientos. Y Santiago, como dicen los santiagueros, es Santiago. Son comparones y ellos tienen que estar adelante en todo. Bien. Doctor, hay un tema que no se puede quedar, porque cuando hablamos de medicamentos la semana pasada, nos llamaron mucho para tocar una serie de temas. Y hoy yo quiero que usted nos haga una introducción de cuál es, desde su conocimiento de la Ley de Seguridad Social, de cuál es, cómo funciona el sistema, cuáles son las reglas para el paciente o el dominicano que tiene un seguro con respecto a su edad. Aquí las preguntas que nos llegan siempre, y lo que quiero es plantear el problema para primero decir lo correcto es esto es lo que el sistema nos está dando, lo que hay que cambiar será otra cosa. Si yo soy un paciente, un dominicano que trabajo y tengo un seguro contributivo, perfectamente, y estoy trabajando, yo tengo 67 años de edad y no me he pensionado, y sucede que en la empresa me liquidan, me dieron mi liquidación y me sacaron de la nómina, perdí mi seguro de salud. Ninguna ARS me va a recibir con 67 años. Esa es una. Dos, cuando más cosas que le llegan a uno, cuando más tú necesitas tu seguro, ya tú lo pierdes en este país. Tres, si tú lo quieres seguir pagando, no puedes, porque no hay el contributivo subsidiado, tú no tienes forma de entrar al sistema sin hacer algo mal hecho. Cuatro, no te cambie de seguro si tú tienes más de 65 años o tienes una enfermedad crónica o precedente, que no te van a aceptar ahí adentro. No te muevas de ahí adentro, que después o no te acepta otro seguro aunque consigas un empleo, o si ya te dicen a ti, no, usted viene aquí pero usted es diabético o usted tiene problemas de corazón. ¿Qué es lo correcto con relación a la edad y a los pacientes que tienen más de 65 años con el tema de la seguridad social? Mira, Michelle, yo creo que la Ley de Seguridad Social no dejó casi ningún punto, ningún tema por fuera, y todo lo tomó en cuenta. Cuando yo escucho hablar de tanto de la modificación de la ley, y me pongo a revisarla, siendo un conocedor de ella, veo tan pocos puntos que necesitarían algún tipo de aclaración, porque muchas de esas cosas están previstas. Primero, la ley dice que si tú eres trabajador y llegas a la edad de pensión y te pensionas, tú continúas dentro del régimen contributivo con tus mismos derechos en la ARS donde tú habías estado recibiendo tus servicios. ¿Y tú lo pagas? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se financia la seguridad social de los pensionados? Ese es un tema, esa es una tarea pendiente por 20 años del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Por más de 20 años. Pero hoy, ¿cómo opera eso? No, hoy solamente los pensionados del Estado que tienen planes especiales, que fueron creados como un mecanismo de ir llevando gente. ¿Y los que no son del Estado? Ahora mismo, que son muy pocos los que se han pensionado, muchos de ellos han pasado al subsidiado. Okay. Y ahí es donde viene el gran problema. No me pensioné, porque aquí no es que pensionan a mucha gente en el sector privado.
hábleme de la realidad. Me liquidaron por viejo. O ya yo me quise retirar, me dieron mi liquidación y yo no quiero trabajar más. Perdí mi seguro. Bueno, ahora no mismo, lo puedo seguir pagando. Ahora mismo no hay ningún mecanismo. Sí, porque el único mecanismo que queda es que usted pase al régimen subsidiado. Es el que queda en este momento. Ok, no tengo seguro y tengo más de 65 años. ¿Hay algún acápite? Me decía un empleado, compañero de trabajo el otro día, dice, bueno, mi papá recibe un alquiler, él recibe 50,000 pesos mensuales y mi hermano le manda $1,000. Él no tiene problema, pero no tiene seguro. Tiene 72 años. Fue a sacar un seguro y le dijeron que no. ¿Y qué tú quieres? Dice, mi primo que tiene un negocio lo va a poner como empleado y el sistema le da entrada como dependiente de su hijo que es empleado. Usaron el sistema para entrar sin violarlo. O sea, es verdad que es su papá y que tiene 72 años y como dependiente le dan entrada, pero él privado no le dan entrada. Es así. Sí, bueno, lo que pasa es que en la seguridad social no hay exclusiones por edad ni por enfermedades preexistentes. No lo hay, ni por sexo, ni enfermedades preexistentes, ningún tipo de condición discriminativa. Ahora, como el sistema no ha definido dos cosas, una, el tema de los pensionados y otra, el de los contributivos subsidiados, porque él tiene capacidad de pago. Si él entrara al subsidiado, pero comprara o tuviera un acceso como contributivo subsidiado, pudiera continuar con todos sus beneficios. Pero no existe porque no hay un mecanismo todavía. Y el que no lo definido. tenía de cero ya no lo puede conseguir. Bueno, si su hijo trabaja, lo puede poner como un padre dependiente. O sea que eso no es violar la ley. No es violar, como un padre dependiente. Sí, Lo que están, el error es ponerlo como un empleado. Porque al ponerlo como un empleado, tiene que pagar todas las cotizaciones que lleva la seguridad social. Entonces es diferente. Como un padre dependiente, nada más es la de salud. Nada más pagaría exactamente Sí, el per cápita de salud, que en este momento son 1.555 pesos. Pero si él lo pone como un empleado y lo pone con el salario mínimo de ese sector, tiene que pagar la parte de la pensión. Tiene que pagar el 21%, 21 punto algo por ciento de lo que es la cotización completa de la seguridad social. Si lo puso con un salario de 16,000 pesos, ya no está pagando 2,000, está pagando casi 3,600 pesos. ¿Me está entendiendo? Doctor, las enfermedades preexistentes o crónicas, cuando uno cambia de seguro para otro, ¿la ley la prevé? Si usted está dentro del sistema de la seguridad social como afiliado y usted cambia de ARS dentro del régimen contributivo y ya tenía más de 12 meses en el sistema o 18 meses discontinuo, usted va a su otra ARS con todos los derechos. Y no le pueden decir que no te cubro No, ahora. depende. Si usted, esa enfermedad está ya previamente diagnosticada y ha iniciado tratamientos o tiene pendientes un procedimiento de alto costo o de cirugía para ese problema, entonces ahí sí. Y si no está pendiente, y si tiene no que está quedarse en la ARS donde okay, estaba. Y si no está pendiente, pero yo sufrí de un infarto hace 10 años, pero yo no tengo ya problema del corazón. ¿Te pueden excluir el corazón en la nueva ARS? No. Bien. Finalmente, doctor, se nos terminó el tiempo de hoy y tengo un caso que no confirmado. Ya hablando un poquito de lo que es seguridad social a nivel de su aplicación general, ¿cuál es la situación que ha pasado? Que tenemos elecciones, este es un programa que trabaja política todo el tiempo. Tenemos elecciones en febrero y aquí siempre cuestionamos la transparencia, la organización, la contabilidad, los problemas que tienen la gran cantidad de ayuntamientos en todo el país. Y decíamos que ha sido difícil organizar los 300 y pico, los distritos municipales, los ayuntamientos de todo el país. Nos dicen que hay problemas con la seguridad social en las alcaldías, que hay muchas alcaldías que han puesto pacientes y lo entran y lo sacan al sistema, pero no pagan a la TSS. Y que entonces ahora hay un problema de cobertura con esa gente.
¿Eso es así? ¿Eso está pasando eso en el sistema? Bueno. Y sobre todo que dicen que parece que va a haber que darle los servicios. Bueno, si nos estamos refiriendo a los alrededor de 50,000, 47,000 y tantos afiliados que estaban inscritos. ¿Cuántos? Cerca de 50,000. ¿50,000? Sí. Okay. Es un número un poco mayor. Es un número un poco mayor. La Tesorería de la Seguridad Social suspendió esos números de seguridad social porque no eran empleados, no son empleados de los ayuntamientos, de algunos ayuntamientos, también lo hay de muchísimas empresas privadas, fantasmas, cientos de empresas fantasmas que tienen ese tipo de afiliación. Ellos estaban facilitando, alguien estaba facilitando que yo te inscribiera a ti como empleado del ayuntamiento. Entonces, tú tenías ayuntamientos como Proyecto C12, que eso es ahí en una loma en Asua, que viven 1,600 personas, algo así. ¿Con 2,000 afiliados? No, 12,900 cotizantes, trabajadores, tenía el ayuntamiento. Metido en la nómina del ayuntamiento. Okay, para la seguridad social. Doctor, eso es lo que descubre la tesorería y hace que haga entonces suspenda la afiliación de todas esas personas. Pero lo peor es, doctor, y eso ojalá y lo podamos confirmar, que nos dicen que parece que el sistema le ha dado la autorización de que esa gente que suspendió la tesorería porque estaban inscritos de forma fraudulenta se reingresaran al sistema. Bueno, se le diera cobertura. Bueno, ha habido declaraciones en ese sentido, no hay ningún documento formal todavía conocido que donde esté instruyendo eso. Pero también hay una máxima en legal que dice que el fraude lo corrompe todo. O sea, el fraude no origina derechos. Sí. Entonces, eso no es verdad que usted le está pagando a un fulano de tal y que usted no sabe dónde que usted trabaja. Porque usted le pregunta a esa persona, ¿dónde usted trabaja? No, es mi esposo. ¿Y dónde él trabaja? No sé, porque él estaba en Boca Chica. Pero él está en una nómina en el ayuntamiento de Cotuí. Pero por decir un número. 50,000 dependientes quiebra un sistema. Pero claro que sí. Estamos hablando de mucho dinero. De gente que ha consumido miles de millones de pesos de manera fraudulenta dentro de la seguridad social. Aparte de haber quebrado el fondo de salud de la tesorería de la seguridad social. ¿Quién facilitaba eso? Los ayuntamientos. Al parecer, gente debajo de los alcaldes. Que facilitan los números, lo que le llaman el CLAS, el número con el que usted hace los registros en la tesorería. Pero el asunto de que mucha gente para poder tener un seguro que le cubre efectivamente tiene que estar en una nómina. Yo he visto casos de gente que por ser independiente tienen que meterse en una nómina hasta de un salón de belleza que esté registrado en la seguridad social. Pero si lo hace va a pagar su 21% él. Sí, pero fíjate. O sea, hay gente que ha hecho un negocio de meter gente en su nómina aunque no trabaje con ellos, porque necesitan seguridad social. El tema es que el negocio no lo tiene el que lo pone en la nómina. El tema es que el negocio lo tiene el que le vende el seguro. Y él es el que decide en qué nómina te pone. Y cuenta con 300 y 400 empresas fantasmas, donde él cada mes te cambia de una empresa. Porque es sencillo. Espérate, déjame explicarte, espérate. Ya ustedes se metieron ahí. Cuando él No, hay que entender el negocio el negocio de él. Sí. Y de ese grupo de personas. ¿Cómo es la cosa? O sea, es que cuando él te pone en una empresa, él te pone con un salario por debajo del de esa industria. Claro, para que ese 21% nada más. Para que ese porcentaje quizás sea 500, 600 pesos. Pero la seguridad social dispersa por ti y tus familiares, solamente en salud, 1,500 y pico de pesos cada uno. Cada uno. O sea, entonces, que tú puedes estar tributando 500 pesos al mes. Al mes y estar el sistema. Metiendo 5 personas. Y el sistema está sacando 5, 6, 7 mil pesos por esa persona. Ahora, ¿qué pasa? Como el sistema de la tesorería, al segundo mes, te eleva el salario de manera automática, aunque tú no me lo registres, y te cobra por el salario que es, al mes siguiente ya tú trabajas en otra empresa. Entonces vuelve para que ponerte con un salario, con otro salario por debajo del que es. Entonces eso ha deprivado miles de millones de pesos de la cuenta de salud de la Tesorería de la Seguridad Social.
¿Cuánto? Miles de millones de pesos, pero muchos miles de millones de pesos. Bueno, Claro, porque tú estás recibiendo 500 y 600 pesos por cada una de esas 50 o 100 mil personas que estén ahí y estás pagando, ¿cuánto? 1.500 y tanto por cada uno de ellos, más lo que le manda al riesgo laboral, aunque sean centavos, lo que le manda a pensiones, aunque sean centavos, pero en el parte de salud es así. Ahora, ¿quién hace eso? No es porque no tiene un seguro, Carlos, porque esa persona puede estar en el subsidiado. Ajá. Entonces ahí viene la solución de lo primero que le preguntaba Michelle anteriormente. Bueno, usted tiene capacidad de compra. Bueno, convirtámoslo en un contributivo subsidiado. Vendámosle un plan complementario donde usted como subsidiado tiene los derechos de toda la red privada. Sin la como pensión, un contributivo. sin la pensión. Claro, Bien. sin la pensión. ¿Cómo es que dice que el fraude no da? El fraude no, él lo corrompe todo. Sí. Por lo tanto, no otorga derechos. Bien. 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 Doctor, gracias y no se vaya. Vamos a una pausa.